Seguimos con esta serie de prédicas, ya llegando al final de estos temas que tienen que ver con la cruz. Hace una semana atrás conmemorábamos, ¿no? Como cada año se hace la Semana Santa, ¿no es así? Esta semana, estos últimos días de Jesús, todo lo que significó su Calvario y lo que ha significado también para toda la humanidad estos 3 días indiscutiblemente inolvidables y que han marcado un antes y un después. Y hoy estaremos hablando acerca de la victoria de la cruz, ¿vale? La victoria de la cruz. Qué tema más bonito, más importante y trascendental aún más en nuestras vidas como cristianos. Así que te invito a buscar en tu Biblia la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Colosenses 2, versículos del 13 al 15. Comparte tu Biblia con la persona que está a tu lado, si no la tiene, y vamos a leer juntos la palabra de Dios y vamos a meditar en este pasaje, en estos 3 versículos. Dice así la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vamos a orar y a preparar nuestros corazones para este tiempo, el tiempo del Señor. Amado Padre, una vez más, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que se ha significado esos días de dolor, de injusticia, pero como veremos hoy, días de triunfo para toda la humanidad y hasta la eternidad. Señor, toma este tiempo, tu tiempo. Señor, una vez más te ruego que mis palabras sean tus palabras, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de este lugar y nos hable a lo más profundo de nuestro ser. Alabado seas por siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la victoria de la cruz. Mira, antes de entrar en sí en el tema, y a modo introductorio, déjame decirte que para que haya una victoria ha de haber un adversario, ¿no es así? Debe haber un rival. A alguien tendremos que ganarle, ¿no? Y déjame ir hasta Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿no? La creación de Dios, en donde allí Dios creó el mundo, creó la naturaleza, creó los animales, creó al hombre también a su imagen y semejanza, con el único propósito, o con el propósito entre muchos otros, de que el hombre fuera libre, de que administrara y disfrutara de su creación, de que vivieran sin vergüenza. O sea, si leemos los primeros versículos, Adán y Eva estaban desnudos, pero vivían de una manera natural, para que vivieran felices, para que vivieran en paz, en una comunión con su Creador. Ese era el propósito de Dios, allí en los primeros versículos de Génesis. Sin embargo, por allí también andaba el enemigo. Y vemos unos versículos más adelante cómo Satanás, el enemigo de Dios, logró que Adán y Eva desobedecieran a Dios, que pecaran. Y por tanto, todo lo bonito que Dios creó, con el propósito tan bonito que Dios lo creó, pues se convirtió en algo triste para la humanidad. Dije que estaban sin vergüenza, pues una vez que pecaron, que desobedecieron a Dios, empezaron a sentir vergüenza. Empezaron a ver su condición de desnudez y a sentir vergüenza. Empezaron a sentirse cautivos, infelices, temerosos, se escondían de la propia voz de Dios, sentían miedo y estaban confundidos. Qué diferente, ¿no? El propósito con el cual creó Dios al hombre, a lo que se convirtió por desobedecer a Dios. Por tanto, el enemigo de Dios, déjame enumerar algunas de sus obras, algunas de las obras de Satanás. Satanás busca afligir a los justos, busca que los pecadores estén bajo su dominio, que seamos esclavos del pecado. Ciega el entendimiento a aquellos que no creen en Dios. Contiende con los santos, con nosotros, con los cristianos, causa enfermedades, se opone a los justos, tentó
a Cristo mismo, es el tentador, el engañador. Siembra cizaña, es aquel que es padre de los chismes, de la murmuración, de la crítica. Arruina el alma, pero también arruina el cuerpo. Incita al hombre al pecado, ¿no? Es el tentador. Por tanto, el objetivo principal de Satanás es separar al hombre de Dios. Es separar al hombre de su creador. Por otro lado tenemos a Jesucristo. Déjame enumerarte también algunas de sus obras. Cristo vino a traer libertad a los cautivos. Vino a dar paz a los afligidos. Vino a sanar a los enfermos. Vino a consolar y a darnos poder para vencer las tentaciones. Nos exhorta a amar y a perdonar. Da vida al cuerpo y da vida al alma. Abre el entendimiento a aquellos en los que en Él creen. Por tanto, el objetivo primordial de Jesucristo no es otro que acercar al hombre a Dios. Si el enemigo busca alejarlo, Jesucristo busca acercarlo. Por tanto, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que son dos mundos completamente opuestos. Dos mundos que se repelen. Dos mundos que no se pueden combinar de ninguna manera. El diablo, repito, busca que el hombre peque y se aleje de Dios. Jesucristo busca que el hombre se aleje del pecado y por tanto se acerque a Dios. Y está la batalla, está la lucha que ha tenido la humanidad desde la creación. Y mira, hermanos, a veces escucho decir que el enemigo no tiene poder, que el enemigo es cualquier cosa. Y desde mi punto de vista están equivocados. El enemigo tiene poder. El enemigo es peligroso. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí la palabra de Dios nos dice que debemos estar atentos, que debemos estar sigilosos. También dice la palabra de Dios: ay de aquel que dice que está firme, no vaya a ser el primero que caiga. Y el enemigo está buscando a quien devorar, porque tiene poder. La diferencia es que Jesucristo es más poderoso que él, que el que está a nuestro lado es más poderoso que él. Pero ¿tiene poder? Tiene poder el enemigo. Pero más poderoso es aquel que está con nosotros. Dice 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca desde el principio. Escucha esto: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para vencerle. Amén, así es. Pero bueno, cuando vemos y conmemoramos la Semana Santa y vemos a Cristo allí crucificado injustamente, una muerte tan dolorosa y tan cruel, allí Satanás podría haber pensado: he vencido. Muchos quizá pudieron haber también pensado en la época: murió, Jesucristo murió. Incluso los propios que estaban allí le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Todo parecía que allí había terminado. Sin embargo, la muerte de Jesucristo en la cruz no fue algo que salió mal dentro del plan de salvación para la humanidad que tenía Dios establecido. No era un error, era lo que Dios ya tenía predestinado que Cristo hiciera. Y así lo dice la palabra de Dios, que Cristo moriría en rescate de muchos. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Por tanto, la muerte de Cristo no era un error, era parte del plan supremo de salvación para la humanidad que Dios ya había establecido. Y digo que es parte del plan porque Cristo no quedó allí, sino que Cristo venció a la muerte. ¿No es así? Es lo que celebramos, ¿no? El culto de resurrección, que Cristo venció a la propia muerte. Cuando parecía que era el fin, cuando parecía que todo había acabado, cuando parecía que Satanás se había salido con la tuya, no era el final, sino era más bien el inicio del plan que tenía Dios para la humanidad.
Dice Primera de Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y del poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo venció a la muerte. Dice el pasaje que leíamos en Colosenses hoy, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mira, Jesucristo literalmente venció a la muerte porque resucitó. Pero también la resurrección de Jesucristo ha traído una nueva oportunidad, una nueva vida para ti y para mí, que estábamos muertos a causa de nuestros pecados. La obra de Cristo es, por tanto, una obra de poder, porque da vida a personas que espiritualmente estaban muertas. Mira, no sé si has visto alguna vez, si eres testigo de la conversión de una persona. Y cómo Cristo, el Espíritu Santo, empieza a trabajar en esa persona y tú te vas dando cuenta con el paso de los días, de las semanas, que esa persona empieza a ser otra. Hasta su rostro cambia, ¿no? Su manera de hablar, su manera de pensar, te sorprendes. Porque Jesucristo, a través de su resurrección, nos da vida. Una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva naturaleza, de la cual hablaremos un poco más adelante. Por tanto, por medio de la victoria de la cruz, está a nuestro alcance tener una nueva naturaleza, una nueva condición. Mira, antes de conocer a Cristo, éramos personas malas, desobedientes, que nos rebelábamos a Dios, que ignorábamos a Dios, incluso que hablábamos mal de Dios. Sin embargo, no obstante, el cristiano tiene una nueva naturaleza. Dios ha crucificado tu antigua naturaleza, rebelde, indiferente, ignorante a Él, para darte una nueva naturaleza, a una humanidad reconciliada con Dios. A través de Cristo y la resurrección de Cristo tenemos una nueva oportunidad. Tenemos la oportunidad de vivir en medio de una nueva naturaleza. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, y aquí estamos invitados a vivir en una nueva naturaleza, una naturaleza que cada vez más se aleje del pecado y se acerque a Dios. La victoria de Cristo en la cruz, evidentemente, también es la victoria sobre el pecado. Volvemos a Colosenses, nuestro pasaje de hoy, allí capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabes una cosa? Estábamos condenados. El acta, el decreto que tenían en contra nuestra no era otro que la muerte. Porque estábamos destinados y viviendo bajo el control de la ley. Y dice la palabra de Dios que justo no hay ni uno solo. Por tanto, si vivíamos bajo la ley y no hay justo ni uno solo, y la ley también nos da un castigo, que el castigo no era otro que la muerte, estábamos todos destinados a tener una muerte espiritual. Esa era nuestra condenación. Pero Cristo tomó la paga del pecado, la paga que nos correspondía a cada uno de nosotros, la tomó para sí mismo, dio el cumplimiento en la cruz del Calvario para declararnos no culpables. Jesucristo dijo, eres culpable, yo tomo tu culpa, la asumo y tú quedas libre. Es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Repito, antes vivíamos bajo el poder, bajo el dominio de la ley. Una ley que nos condenaba.
Sin embargo, con Cristo vivimos bajo la nueva naturaleza y bajo la condición de la gracia, bajo un régimen de un nuevo espíritu, de una nueva naturaleza. Ya no vivimos esclavizados bajo el cumplimiento de la ley, porque Cristo ya pagó. Ahora vivimos bajo la naturaleza de la gracia que nos da Jesucristo. Por tanto, dice Colosenses un poco más adelante en el capítulo 3, dice, no os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados ya del viejo hombre con sus hechos, y sino más bien revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No quiere decir esto que como Cristo ya pagó por nuestros pecados, ya nosotros no somos pecadores. Dios no nos libró de la paga del pecado, ni nos ha convertido tampoco en robots. Evidentemente, aunque somos seguidores de Cristo, aunque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos seguiremos sintiendo pecadores. ¿Y sabes por qué? Porque pecamos. Porque seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, la carne sigue tirando, seguimos siendo pecadores. La gran diferencia es que ahora ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado. Que Cristo ya venció. Que cuando yo peque tengo la libertad y la confianza de ir al trono de gracia ante mi Padre y decirle, Señor, me he equivocado, perdóname. Y el Señor amoroso me perdonará, me dará una nueva oportunidad. Mientras que la obra del Espíritu Santo que reina y habita en nosotros nos sigue perfeccionando nuestras vidas cada día. Dice Gálatas, un versículo muy conocido, dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero ¿tú sabes lo que significa que ya no vivo yo? Mira, cuando yo era muy jovencito, tenía muchas dudas acerca de Jesús y era muy preguntón, ¿no? Entonces, una vez recuerdo que en un librito muy sencillo y muy chiquitito me dijeron, mira, tú eres un pecador. Está tu corazón, ¿no? Ahí había un corazón muy bonito dibujado y en el corazón había un trono, ¿no? Dice, mira, tú estás sentado en el trono de tu corazón. Y el yo, en el griego, no es otra cosa que el ego. Y tu ego, tu yo, no te lleva a otra cosa que a pecar. Dice, cuando tú dices allí, cuando dice Gálatas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, es que tú te has bajado de ese trono y Cristo se ha sentado en él. Esa es nuestra nueva vida. Esa es nuestra nueva naturaleza. No una naturaleza que lucho yo mismo por ser el mejor o ser la mejor persona, sino es un nuevo hombre que Cristo va haciendo desde tu interior. Es la obra del Espíritu Santo restaurándote, haciendo de ti una nueva persona. Es por eso que cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y Cristo empieza a reinar, a habitar en su corazón, a tener dominio sobre su vida, empieza a haber unos cambios maravillosos. La cara de amargado se le fue, ¿no? No por el maquillaje, sino porque Cristo ha empezado a obrar desde su interior. Y el reflejo de la obra de Cristo en su interior se ve reflejada en lo exterior. Por eso los cristianos somos tan guapos, ¿no? Porque Cristo está trabajando en tu interior y se ve reflejado en tu exterior. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién puede decir este versículo de verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es realmente lo que quiere Dios. Esa es nuestra nueva naturaleza, que ya no vivas tú, sino que le dejes el lugar a Cristo para que tengas una vida de victoria, para que disfrutes de la victoria de la cruz. Por tanto, evidentemente, en la victoria de la cruz, Jesucristo venció a Satanás. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es con el vecinito que me hace la vida imposible.
Nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, nuestra lucha es contra el ejército de Satanás, que toma el control de personas y que realmente les hace que vivan no de acuerdo al propósito de su creador, sino esclavizadas, infelices, porque Satanás así lo quiere. Pero volvemos a Colosenses. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí en Colosenses acerca de estas huestes espirituales? Versículo 15. Dice, y despojando a los principados, a las potestades, a todo este ejército de Satanás, dice, los exhibió públicamente, ¿qué más? Triunfando sobre ellos en la cruz. Con Cristo somos más que poderosos que este ejército de Satanás. Ahora, si sigues luchando en tus fuerzas, lo tienes crudo. Es Cristo quien te da la victoria. Es Jesucristo reinando en tu vida, no con tus fuerzas, no tu yo siguiendo reinando en tu corazón, sino más bien descansando y reposando tu vida en Jesucristo, quien ya libró la batalla por ti, quien libra la batalla de las dificultades, de los problemas que tienes hoy. La victoria la tenemos cuando descansamos y entregamos nuestra vida por completo a Jesucristo, quien venció en la cruz. Con su resurrección, Cristo quitó el poder al enemigo, a un imperio mundial que parecía haberlo vencido temporalmente. Lo despojó, le quitó todos sus poderes, los expulsó, los avergonzó, los expuso públicamente, llevándolos cautivos en su marcha triunfal por medio de la cruz. En otras palabras, Cristo le quitó las armas y las armaduras a un enemigo vencido. De una vez y para siempre, Jesús ha quebrantado su poder. Pero hermanos, dice Apocalipsis 20 que la gran derrota del enemigo llegará en los postreros días. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El enemigo ya ha sido vencido, pero será vencido para siempre en los postreros días y cuando disfrutemos junto a nuestro Señor. Pero de momento somos peregrinos de este mundo. Hemos de entender que como cristianos estamos de paso por este mundo. Nuestra residencia permanente estará junto a nuestro Señor en la eternidad. Amén. Por tanto, estamos de paso. Somos emigrantes en este mundo. Dice John Stott en su libro La cruz de Cristo, dice lo siguiente acerca de esto. Dice, para los cristianos, para ti y para mí, como para Cristo, la vida significa conflicto. La vida significa dificultad, la vida significa tentación. Pero también dice John Stott, para los cristianos como para Cristo, también la vida debería significar victoria. Así como es difícil, así como hay problemas, así como hay conflictos, así como hay tentación, no hemos de olvidarnos también que nuestra vida con Cristo es una vida de victoria. Dice la palabra de Dios que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pues fiel es Dios que juntamente con la tentación te dará la salida, te dará las fuerzas para soportarla. La tentación no es mala. Al contrario, si viene tentación y logramos vencerla, es una muestra de nuestra fe, de nuestra madurez, de nuestro crecimiento, de que Cristo está con nosotros y fácilmente venceremos. Lo malo es si caemos en la tentación. Y el enemigo es lo que quieres que haga, te tienta para que caigas. Hermanos, repito, el poder de Satanás, porque lo tiene, es limitado. Pero es fastidioso, es insistente, es persistente y es peligroso. Repito, ay de aquel, dice la palabra de Dios, ay de aquel que dice estar firme, no sea el primero que caiga. Por eso la palabra de Dios también nos llama a que estemos atentos, porque el león rugiente está buscando a quien devorar. El diablo no ha cambiado su estrategia desde el inicio hasta ahora.
Sigue usando las mismas estrategias, las mentiras, el engaño. Es el engañador, es el tentador. Conoce tus puntos débiles y de una manera sutil por allí buscará que caigas. Porque repito, que el objetivo de Satanás no es otro que separarte de Dios y que vivas esclavo del pecado, que seas infeliz. Mira, Isaías 59, 19 dice esto. Dice, porque vendrá el enemigo como río. Porque vendrá el enemigo como río. Pero añade esto, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, cuando el enemigo venga como un río a tu vida, dice la palabra de Dios que el Señor que está a tu lado levantará una bandera, luchará por ti. Y si Cristo lucha por ti, ¿cuál será el resultado? Victoria. Obtenemos la victoria en la cruz. Cristo obtuvo la victoria en la cruz, no solo por Él, sino para toda la humanidad, para todos los que en Él creen. Disfrutar de la victoria de la cruz está a nuestro alcance. Pero cuando hablamos de una vida de victoria, no nos estamos refiriendo a una vida fácil, a una vida sin tentación, a una vida sin problemas, a una vida sin pecados, a una vida perfecta. No, eso no es una vida victoriosa. Una vida victoriosa es una vida de paz y de gozo en el Señor. Es una vida que a pesar de las dificultades, de los problemas, de las circunstancias que atravesemos, puede tener paz, puede tener gozo, puede tener confianza, porque Jesucristo está con nosotros. Una vida victoriosa es una vida de comunión constante con el Señor. Una vida de victoria es una vida que glorifica a Cristo cada día. Una vida de victoria es una vida de confianza, es una vida de dependencia, es una vida de seguridad. Es una vida que quiere realmente vivir bajo esa nueva naturaleza que le da Cristo con su resurrección. Es una vida que tiene la seguridad que Cristo ya venció y que juntamente con Cristo somos más que vencedores. Pero para eso he de tener una relación, una intimidad cercana con Cristo. Como dije al inicio, he de bajarme del trono de mi corazón, invitar a Cristo que sea Él el que reine, para vivir en una vida de victoria. Por tanto, la pregunta aquí sería para nosotros, para ti y para mí: ¿quieres ser parte de la victoria de Cristo? ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Repito, no una vida alejada de problemas y dificultades, sino una vida que esté encaminada dentro del propósito de Dios para tu vida. Si tu respuesta es sí, simplemente ríndete incondicionalmente a Cristo. Ríndete a Cristo. Deja de luchar con Cristo. Bájate del trono de tu corazón e invita a Cristo para que Él se siente y reine. Mira, una vez escuché que a veces en nuestras vidas somos así como cristianos. Invitamos que Cristo venga, habite en nuestro corazón, en nuestra vida, pero en algunas áreas, ¿no? Como si invitamos a Cristo a nuestra casa y le decimos: mira, Jesucristo, entra al salón, quédate ahí, usa lo que quieras, pero a las habitaciones no entres, ¿no? Porque hay un desastre, hay un desorden terrible. No, invitar a Cristo, rendirnos a Cristo incondicionalmente es entregarnos por completo en todas las áreas de nuestra vida, en todas las habitaciones, aún más en aquellas que están desordenadas, para que Cristo ponga orden, para que Cristo haga de ti la persona con el propósito con el cual Dios te creó, para que tengas una vida de victoria. Termino con este versículo, Mateo 11, 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cansado? Oh, ninguno está cansado. Gloria a Dios, todos están descansando en el Señor. Esto es vivir en victoria. Es que mi vida descanse a los pies del más grande, de mi Señor, del que venció al enemigo, del que dio su vida por mí, inmerecedor de nada. Es rendir completamente mi vida para que realmente Cristo reine en mí, como dice Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué fácil parece y qué difícil. Pero si eso es una realidad en tu vida, déjame decirte que tendrás una vida de victoria.
que tendrás una vida de felicidad, de gozo, de paz, aun cuando hayan dificultades y problemas en tu vida. Hermanos, Jesús en la cruz del Calvario y con su resurrección desarmó al diablo y lo venció. Jesucristo venció y su victoria también es tu victoria si quieres ser parte de ella. Cristo ya lo ha hecho todo, ríndete a Él. Amén. ¿Quieres rendirte a Cristo de verdad? ¿Quieres realmente que Gálatas sea una realidad en tu vida? Ya no vivo yo, el pecado, mas vive Cristo en mí. Ponte de pie y vamos a orar. Y vamos a entregarle al Señor todas las habitaciones, todas las áreas de nuestra vida. Vamos a decirle, Señor, gracias porque contigo somos victoriosos. Toma un tiempo para orar con el Señor. Es Dios hablándote, es su palabra. Señor, ¿qué podemos decir ante tal obra maravillosa que hiciste por nosotros? Como cantábamos al inicio, solo nos queda decirte, Señor, gracias, porque somos inmerecedores de nada y tú nos has dado lo más precioso que podemos tener en nuestras vidas, y es el perdón de pecados, es salvación, es la esperanza de una vida eterna. Señor, tú conoces el corazón de cada una de las personas que están aquí. Tú conoces mi corazón, sabes mis imperfecciones, mi pecado, mi lucha, Señor, pero también conoces, Señor, que deseo rendirme a ti, Jesucristo. Señor, yo oro porque en el corazón de mis hermanos esté también esto, decir, Señor, estoy luchando contigo. Una parte de mí sigue reinando en el trono que te pertenece y no quiero vivir más así. Quiero realmente, Señor, que tú vivas, que tú reinas, que tú gobiernes mi vida, que tú me des la victoria en la vida de acuerdo al propósito, al plan que tú tienes para mi vida, Señor. Señor, gracias porque tú venciste, Señor. Gracias porque con tu victoria también nosotros hacemos parte de ella y obtenemos el precioso regalo de la salvación, del perdón de pecados, y tenemos la esperanza maravillosa de que muy pronto, Señor, estaremos contigo a tu lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos, Señor, sensibles a tu voz, dependientes de ti, que acudamos a tu trono de gracia reconociendo quiénes somos, pero sobre todo reconociendo quién eres tú, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Rey victorioso. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, gracias, Señor, por tu obra maravillosa, por el plan precioso de salvación que has tenido para nuestras vidas y también para toda la humanidad. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Jesucristo venció y su victoria es tu victoria. Vívelo. Amén.